Listo. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de Derecho Indígena en Chile. Y hoy día vamos a estudiar algunas materias más específicas dentro de las materias generales que hemos estudiado en esta parte. Recuerden que tienen que revisar también los documentos que se encuentran en plataforma porque son materia integrante de los contenidos que estamos estudiando en clases y tienen que ver también con su trabajo autónomo. El día de hoy vamos a hablar de cómo nosotros trabajamos, nosotros ya conversamos del marco normativo nacional y vamos a hablar también de cómo se produce o el momento histórico en el que nos encontramos ahora y cómo esto se relaciona con el tema de los derechos indígenas en Chile. Y es ahí donde nosotros encontramos lo que conversábamos la clase anterior de este marco normativo legislativo general del Estado, donde encontrábamos la ley indígena, donde encontrábamos la ley especial sobre el porte costero de los pueblos indígenas, donde encontrábamos la Constitución, donde encontrábamos la ley de monumentos nacionales, encontrábamos también de forma interna e internacional también el convenio 169 de la OIT, encontramos la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas y así todos los instrumentos y todos los diversos instrumentos normativos que nosotros conversábamos en la clase anterior. Y es así como encontramos una especie de encrucijada, algún choque entre los documentos que yo les subí para que ustedes pudieran revisar entre esta normativa nacional que no contiene en sí misma un reconocimiento tal de lo que se llaman los sistemas jurídicos propios, normativos propios de los pueblos indígenas, que yo la clase pasada les hablaba como derecho propio, derecho consuetudinario indígena. Derecho consuetudinario, el derecho derivado de la costumbre de los pueblos indígenas, de los usos, costumbres y prácticas desarrolladas en el tiempo por los pueblos indígenas que conversábamos en la clase anterior y donde nosotros nos debemos enfrentar a una decisión fundamental, que es la decisión que de hecho está tomando en este momento, se está tomando en la Convención Constitucional para una nueva Constitución para Chile, de si aceptamos la existencia y permanencia de los sistemas jurídicos propios de los pueblos indígenas, y entonces, si estamos hablando de aceptar la permanencia de los sistemas jurídicos propios de los pueblos indígenas, estaríamos entonces hablando de una nueva creación de un nuevo sistema jurídico nacional. Y de hecho, cuando estamos la discusión que se está dando en la Convención Constitucional, podemos ver cómo, en efecto, la discusión hoy se está orientando precisamente a ese punto, es decir, sobre si nosotros nos encontramos intercultural, donde se hable de sistemas de justicia y no se hable particularmente de un poder judicial, donde nosotros estaríamos reconociendo expresamente la preexistencia de sistemas jurídicos de los indígenas, de las y los indígenas en Chile, y nosotros mencionábamos en ese caso a las Mapu del pueblo mapuche, y yo también les hablaba de los usos y costumbres de los pueblos indígenas del norte de Chile, particularmente sobre los usos y costumbres sobre el agua. Hasta ahora nosotros hemos conversado también en clases que nuestra Constitución no contiene un verdadero reconocimiento de carácter intercultural ni ningún nivel de reconocimiento dentro de sí misma de lo que nosotros tenemos como sistemas jurídicos. Estamos hablando de la Constitución de 1980, que es la que actualmente se mantiene vigente. Mientras no se apruebe la nueva Constitución, que sabemos ya, o por lo menos tenemos una fecha cierta para septiembre de este año, tendríamos un borrador para votar, ¿no?, en el plebiscito. Y dentro de esto, y especialmente para el norte de Chile, a nosotros nos interesa el tema de las culturas de aguas o los usos y costumbres que tienen los pueblos indígenas del norte de Chile, particularmente del uso del agua. Cuando hablo de los pueblos indígenas del norte de Chile, y en cuanto en particular al uso del agua, me refiero al pueblo quechua, me refiero al pueblo aymara, me refiero al pueblo licanantay, en principio. Además, nosotros podemos hablar y conectar, porque nosotros decíamos que nosotros tratábamos de generar como una especie de mapa de situaciones relevantes para los pueblos indígenas en Chile. En particular en el norte de Chile, el tema fundamental es el agua para la subsistencia de los pueblos indígenas, tanto como lo es el territorio, ¿no? Y esto cuando yo les hablaba incluso de los fallos que también ustedes tienen para revisar dentro de la plataforma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el fallo de Aguasingui, que me habla de
esta especial conexión que tienen los pueblos indígenas con el territorio. Y cuando hablamos de territorio, no nos referimos exclusivamente a esta primera capa donde habitamos, sino que nos referimos a todos los niveles que existen en este elemento territorio, ¿no? Y cómo el uso consuetudinario de las aguas, es decir, cómo a través del tiempo se ha mantenido por los pueblos indígenas del norte de Chile el uso a través de los usos y costumbres del agua, más allá de lo que ha dispuesto el marco normativo nacional en esta materia, marco normativo nacional que nosotros sabemos es el Código de Aguas, que existe hasta ahora. Sabemos que ahora se va a aprobar un nuevo Código de Aguas, que si bien contiene en sí mismo algunos criterios con respecto a la sustentabilidad de la utilización del agua, todavía lo considera como un recurso, mejora, pero no consagra el derecho humano al agua, ni tampoco contiene en sí mismo una especial visión de los pueblos indígenas, si bien en cuanto a lo que me refiero a los usos consuetudinarios de las aguas por los pueblos indígenas, ni ningún reconocimiento especial, a pesar que en las diversas comisiones, por lo menos a mí me consta que el pueblo Aymara, en cuanto yo participé y asesoré también a un grupo, para poder representar o tener una especial normativa dentro del Código de Aguas que se ocupe de la especial visión que tiene el pueblo aymara en particular sobre materias de agua, ¿no? No existe tampoco en este nuevo proyecto que se estaba presentando en este último tiempo sobre Código de Aguas. Si bien mejora la posición al Código de Aguas anterior, tampoco viene a ser una solución a un problema que se lleva desde tanto tiempo y tiene que ver con este problema que conversábamos en la clase anterior de desajuste entre el marco normativo nacional y la realidad y mantención de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas a través del tiempo. Es por ello entonces que nosotros lo que buscamos hacer o buscamos sustentar dentro de lo que estamos estudiando es cómo nosotros tenemos una especie de cultura de agua de los pueblos indígenas del norte de Chile y particularmente cómo nuestro Estado debe reconocer estos especiales usos y costumbres sobre el agua, y esto lo podemos extender al elemento territorio también como principio que obedece al bloque constitucional que nosotros conversábamos en la clase anterior, que se relaciona con todos aquellos fallos que ha dictado la misma Corte Interamericana en materia de agua o derecho al agua de los pueblos indígenas, en materia de derecho al territorio, derecho al desarrollo incluso de los pueblos indígenas, que ha fallado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo a la vista el mismo convenio 169 de la OIT, trabajándolo de forma conjunta con la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Y ahí donde una de las discusiones que se daban cuando se estaba discutiendo sobre generar el proceso para una nueva constitución para Chile, se discutía particularmente cuál era la importancia de cambiar la Constitución, cuando estaban cambios de carácter trascendentales y cambios que generaban cambios en las prácticas de las políticas públicas a nivel país. El cambio constitucional en Chile, una nueva constitución para Chile que cambie estos parámetros, que tenga reconocimientos interculturales, que tenga reconocimiento a los usos de costumbres, de usos de derecho propio de los pueblos indígenas, nos va a permitir tener una constitución de carácter plurinacional, una constitución con una visión intercultural que va finalmente a representar lo que realmente está ocurriendo en nuestro país, lejos de venir a imponer algo como algo nuevo o algo distinto, ¿no? Sino que esto es lo que ha estado ocurriendo y que nuestro sistema no ha logrado ir, se ha quedado un poquito atrás, lo que ha generado crisis de sistema. En esta línea, si nosotros cambiamos la Constitución de la forma en que pareciera que lo está haciendo, por lo menos el borrador que tenemos hasta ahora en el proceso constituyente, entonces nos va a llevar a tener estos reconocimientos, el sistema de justicia intercultural, el reconocimiento del agua como un derecho humano y todas estas normas de cuidado del agua, los usos, costumbres, derecho propio de los pueblos indígenas, nos van a permitir que esto mejore la aplicación de determinadas políticas públicas por parte de los organismos del Estado de Chile. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Incluso si existe la voluntad por parte de un organismo, como por ejemplo la Dirección General de Aguas, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, de tomar este tipo de medidas, existe un marco legislativo que no los apoya en esa gestión y existe particularmente una constitución, que sería el elemento más importante en este debate, que haría inconstitucional alguna de las medidas que pudiéramos tomar. Entonces, ese es el punto más relevante del cambio constitucional que nosotros necesitamos. No bastando, a mi parecer,
el artículo 5, inciso segundo de la Constitución para cumplir con ese mandato y en la realidad así lo podemos ver en diversos fallos dictados por nuestros tribunales superiores de justicia y que no siguen los criterios estos criterios de carácter internacional, estos criterios de control externo del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que incluyen la protección de los pueblos originarios, los pueblos indígenas y de los pueblos tribales. En el caso chileno encontramos el pueblo tribal afrochileno, particularmente en la ciudad de Arica, pero lo podemos encontrar en otras partes. Y es ahí donde se genera otro problema, que también es lo que yo postulo dentro de lo que trabajo en materia de derecho indígena, donde se producen estos efectos irracionales del derecho cuando se tratan de aplicar irrestrictamente a los pueblos indígenas sin hacer una especial distinción, sin incorporar dentro de la normativa una especial causal o alguna excepción de aplicación a los pueblos indígenas. Es ahí donde se genera este conflicto, a mi parecer. Una de las maneras de tratar de mejorar este conflicto, este debate, o la mejor manera que se de ejemplificarlo para nosotros es el uso del agua, y cómo en el norte de Chile, y bueno, es un fenómeno a nivel mundial, ¿no?, de sequía, pero particularmente en el norte de Chile, en cuanto a lo esencial y la importancia del agua, y a la falta de acceso a esta, y la falta de reconocimiento de títulos inscritos, y dependiendo del criterio que pudiera tener nuestro legislador, yo les podía comentar que la Dirección General de Aguas, preocupada de la baja cantidad que tienen las napas en nuestro territorio, que son las fuentes de agua, que son fuentes de carácter subterráneo de aguas en el norte de Chile, y asumiendo que tienen poca capacidad de rellenarse por la escasez de lluvia en nuestro territorio y la escasez de recuperación en cuanto a los niveles de explotación que está teniendo el agua, tanto a nivel agrícola como a nivel minero, es decir, en toda esta capacidad extractiva que tiene nuestro sistema económico, que también está en debate actualmente en la Constitución, nos lleva a discutir cómo creamos una normativa que por un lado se preocupe del cuidado y el uso sustentable del agua, es que lo vamos a ver como un derecho humano, lo vamos a ver como un recurso, y por otro lado, cómo también consagramos y aceptamos y protegemos a los pueblos originarios y los usos que hacen de esas aguas. Usos de carácter tradicional, me estoy refiriendo no para vender esa agua, sino para utilizar esa agua, para mantenerse en territorio, etcétera, tal y como lo determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como también lo determina el Convenio 169 de la OIT. Porque en cuanto a desarrollo, el Convenio 169 de la OIT se va a ocupar o lo va a orientar más a que los pueblos originarios, pueblos indígenas, puedan participar de las actividades económicas que se desarrollen en sus territorios. Pero cuando hablamos del elemento agua, como estamos hablando de un elemento de la naturaleza, donde incluso dentro del proceso constituyente se está discutiendo que en sí misma la naturaleza pudiera ser titular de derechos, ¿no?, que es toda una discusión moderna que se está dando en este último tiempo. Entonces, cuando hablamos del agua, y ahí tendremos que empezar a debatir este concepto que nosotros tenemos hasta ahora, de que el agua es un bien que es susceptible de ser apropiado por terceros, como lo establece o por privado, como lo establece actualmente nuestro Código de Aguas, o si debiéramos debatirlo como un elemento de la naturaleza, debido al carácter vital que tiene para la continuidad de la vida, no solo de los seres humanos, sino de todas las especies que habitan en un determinado territorio. Entonces, cuando hablamos del agua, incluso excede a esta discusión de los pueblos indígenas y excede a materia solamente de la existencia de la humanidad, sino de la existencia del planeta. O por lo menos así lo está discutiendo la Organización de las Naciones Unidas sobre este tema, debido a esta constante escasez o este constante momento de sequía que nos encontramos en el mundo. Entonces, este es un debate mucho más importante y mucho más amplio que exclusivamente a nuestro marco normativo nacional, pero que dentro de la discusión de la Convención Constitucional se está dando este debate, para que lo tengamos en mente a la hora de cuando estudiemos estas materias. Y aquí les menciono también que debido a estos criterios de sustentabilidad en el uso, porque nosotros todavía hablamos de la sustentabilidad, es decir, de utilizar un determinado recurso de la manera en que sea posible, que podamos ocuparlo largo tiempo, es decir, no agotarlo dentro de un primer uso. O por lo menos, quizás ustedes cuando vean derecho de agua ahí van a hablar de los usos consultivos y no consultivos del agua, es decir, si le damos solo un uso o le podemos dar varios usos a este determinado caudal de agua.
En ese estado, entonces, nosotros vemos cómo, o debiéramos estudiar cómo nuestro marco normativo nacional se ocupa de esta materia. Nosotros ya hemos conversado, por lo menos, de la forma en que lo trata nuestro Código de Aguas, que hablamos de un mercado de aguas, donde los particulares pueden pedir gratuitamente a la Dirección General de Aguas que se les reconozcan los usos que realizan en un determinado territorio. Y la Dirección General de Aguas puede nombrar como titulares de ese derecho de aguas, en particular un derecho real que se constituye sobre las aguas que se encuentran en un determinado territorio, que pueden tener otro titular en nuestro sistema nacional, y cómo estas personas que tienen estos derechos de agua pueden utilizarlos o no utilizarlos, y las sanciones que se pudieran establecer, que no cabe que yo las entre a estudiar en derecho indígena, sino que lo tienen que estudiar en derecho de aguas, y que en realidad son sanciones mínimas en cuanto a desincentivar una conducta, por lo menos en cuanto a lo que nosotros esperamos, que se dé libre acceso al agua cuando esta es necesaria y no que se acapare a fin de subir el precio del agua, que es lo que ha ocurrido como una mala costumbre cuando se le ve, me refiero por parte de los privados, no estoy pensando en los indígenas, como se le ve como un bien de consumo y como un mercado de las aguas, que es el conflicto en el que nosotros nos encontramos actualmente. Particularmente en Tarapacá, existen, actualmente nadie puede configurar nuevos derechos de agua porque la Dirección General de Aguas tomó la determinación, debido a la escasez o que la falta de que se rellenaran las napas desde el año 2009 hasta ahora, 2022, de larga data, ¿no? Donde nadie puede constituir nuevos derechos de agua, sino que son solo los derechos de agua que se encontraban constituidos hasta este momento. Esta regla no contiene ninguna excepción a favor de los pueblos indígenas. Se interpusieron recursos de protección al respecto, los cuales no prosperaron, y actualmente los pueblos indígenas, a pesar de tener una norma excepcional en la ley indígena que nosotros conversamos en la clase anterior, que reconoce que sí pueden ser dueños del agua, el pueblo aymara, y por extensión posterior, que menciona la profesora Nancy Yáñez, podríamos extenderlo a otros pueblos indígenas del norte de Chile. En la realidad no pueden acceder o crear nuevos derechos del agua. No pueden tener nuevos derechos de agua salvo los previamente constituidos. Los principales titulares del agua actualmente en el norte de Chile son las sanitarias, particularmente sería el Estado de Chile, porque el Estado de Chile sería el dueño de esas aguas, pero esas aguas las entregan en concesión a diversas sanitarias. Entonces, eso es más o menos en un mapa, uno podría decir que un 51% del agua que se encuentra en nuestra región corresponde a las sanitarias, que se tramitan no de forma privada, a pesar de ser del Estado. Luego encontraríamos más o menos un 30% que estaría tendría como titular a las empresas que se dedican a la extracción de material de minería, de material minero, y un pequeño, muy pequeño porcentaje que lo tienen los inscritos ciertos miembros de pueblos indígenas, pero son una minoría en este campo grande que yo les menciono. Se los menciono de esta manera porque el Código de Aguas actual y el Código de Aguas que se está tramitando, lo que busca generar, es un control, o que se produzca una especie de control del agua por parte de estas asociaciones de usuarios que son los dueños del agua, y que se empiece a generar una especie de comunidad o de copropiedad entre todos los que tienen derechos ya inscritos no del agua. Esto es un conflicto para los pueblos indígenas del norte de Chile, por lo que yo les acabo de mencionar, y porque aparte se encuentran imposibilitados desde el año 2009 a regularizar sus derechos de agua en el norte de Chile. Entonces ahí cuando entramos nuevamente a los efectos irracionales del derecho, cuando no incorporan dentro de su normativa una excepción que permitiera que sí pudieran inscribir derechos de agua a los pueblos indígenas para encontrarse en una mejor posición, o en el caso de continuar con la idea de que existan los mercados de agua y continuar con la idea de que existan las asociaciones de usuarios, y que las asociaciones de usuarios se ocupen del control del agua, bueno, entonces también ocuparnos de entregarles una posición mejorada a los pueblos indígenas. Porque actualmente los indígenas que se encuentran en el territorio, muchos no tienen títulos sobre el agua que ocupan, pero la han ocupado ancestralmente a través del tiempo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir si se configura una comunidad de agua? Por una razón, en cuanto a criterios de sustentabilidad, en cuanto a criterios de uso, de derecho a dominio, etcétera, se va a tratar de hacer un control del uso del agua. Y quienes no tienen dominio sobre el agua o no tienen un título,
no van a poder utilizar el agua. Si en la realidad yo no permito acceso al agua a los indígenas que todavía se encuentran viviendo en territorio, particularmente cuando hablamos en Tarapacá, hablamos de quienes viven en el altiplano, si yo no les doy o no les permito acceso al agua, entonces realmente lo que estoy configurando es que estas personas se van a ver forzadas a moverse de este territorio que ancestralmente ocupaba su pueblo para dirigirse a los centros urbanos, que son los fenómenos que se han dado a lo largo del tiempo a través de las políticas mal instauradas de los estados latinoamericanos, en particular del estado chileno. El convenio 169 de la OIT me dice o distingue, por una parte, yo les mencionaba el artículo 6 del convenio 169 de la OIT que me habla de la consulta indígena, que es aquella consulta que yo debo realizar a los pueblos indígenas, de todo aquel trámite que pudiera, o de toda aquella decisión política, decisión del Estado, intervención a través de un privado, que pudiera llegar a afectarles esencialmente a los pueblos indígenas, yo debo consultarles. Esta consulta lo que busca es, ojalá, sentar a las partes para que conversen en términos de igualdad y lleguen a un acuerdo para poder sacar adelante ese proyecto en particular. Ahora, el mismo convenio 169 hace una distinción entre lo que es la consulta indígena y cuando yo debo obtener el consentimiento. Yo debo obtener el consentimiento de los pueblos indígenas de toda decisión que implique que yo deba mover a aquel pueblo de su territorio, o porque por mi decisión ese pueblo originario deba moverse de su territorio. Entonces ahí es donde se da la discusión relevante en este cierre de la cuenca hidrogeológica del Tamarugal, cuando hablamos de los pueblos indígenas, porque si se sigue sosteniendo en los términos en que se ha sostenido hasta ahora, entonces eventualmente se va a crear la comunidad de aguas de los diversos titulares que en su minoría son parte de los pueblos indígenas, todos aquellos y aquellas que ocupan aguas de pueblos indígenas sin tener un título inscrito se van a quedar sin acceso al agua porque les van a instalar un medidor. Si le instalan un medidor, probablemente o no van a poder pagar o no lo van a pagar y van a perder quizá, como no pueden pagar por el consumo que van a realizar, van a perder lo único que tienen inscrito, que es el título sobre el bien inmueble, la tierra en la cual se encuentran, y por tanto se van a tener que movilizar. Entonces esta decisión a la larga es de aquellas decisiones que no basta con que yo consulte al pueblo indígena en particular, sino que yo debo obtener su consentimiento. Esta resolución se dictó en el año 2009, justo en el momento en que entraba en vigencia el convenio 169 de la OIT, y la discusión que se da ahí es que sigue teniendo efectos continuos esta resolución del 2009 de la Dirección General de Aguas, y todavía no se logra, si bien todavía existe una causa que se está tramitando ante el Tribunal Civil, bueno, de competencia común del Tribunal de Pozo Almonte, para la configuración de esta constitución, de esta asociación de comuneros del agua, de quienes tienen título, en algún momento se va a efectuar. Entonces ahí es donde se va a dar esta discusión y cuando esto ocurra, probablemente se va a presentar algún otro tipo de recurso para proteger el interés de los pueblos indígenas. Y ahí donde nosotros vamos viendo, o se vuelve a reiterar, en este ejemplo concreto que yo doy en nuestro territorio, el cómo nuestro marco jurídico normativo excluye de la creación de nueva normativa la visión de los pueblos indígenas y precisamente de estos sistemas de justicia intercultural y particularmente en el norte de Chile el sistema de justicia intercultural sobre el agua, ¿no? Ahora, otro tema importante a analizar, en particular no solo sobre el agua, sino en general, y que cuando hablamos de estos reconocimientos de sistemas de justicia interculturales, plurinacionales, siempre existe un límite en la aplicación. Si bien nuestra constitución nueva, la nueva constitución, la que se deriva de la Convención Constitucional, reconoce sistemas de justicia de carácter interculturales y de carácter indígena, no me va a especificar, porque es una constitución de carácter general, cómo nosotros vamos a realizar o cómo vamos a reconocer estos sistemas de justicia distintos. Eso va a quedar acotado o se va a determinar a través de una normativa en particular, lo cual está bien, ¿no? Tener una constitución de carácter amplia y que estos temas específicos se determinen en la ley. Probablemente, y este es el punto, y así lo han hecho todos los demás estados latinoamericanos, o la gran mayoría de los estados latinoamericanos, salvo dos, entre ellos Chile, lo que se permite o lo que se establece como límite a ejercicio de sistemas de justicia intercultural o el reconocimiento de costumbres interculturales, plurinacionales, pluriculturales, es precisamente que no se afecten estas garantías de carácter fundamental, los cuales son los derechos humanos.
Si el límite al ejercicio que yo puedo realizar de estos derechos, del derecho propio, de los pueblos indígenas, este derecho especial que nosotros conversamos en clases, es particularmente el que no se abuse o no se traspase esta línea de la protección de los derechos humanos. Y sí, también han fallado muchos tribunales nacionales extranjeros y han fallado la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ese es el límite al reconocimiento. Y nosotros también encontramos un ejemplo en ello, en un fallo relativamente moderno, y esto tiene que ver ya más bien con la constitucionalidad de una norma. El Tribunal Constitucional se mencionó sobre una norma que existía en el Código Penal de excepción, no era de exención de responsabilidad penal, sino de rebaja de la pena en los delitos de violencia sexual que pudieran desarrollarse en Isla de Pascua por parte de miembros de pueblos indígenas, que era una normativa muy antigua, y que el Tribunal Constitucional en un fallo muy, muy interesante y que además incorpora algo que ahora en virtud de nuestro mismo sistema y de nuestra nueva Constitución que así lo establece, con una perspectiva de género, indica que esta normativa no resultaría aplicable o se considera como de carácter inconstitucional, al caso en particular que estamos estudiando. Entonces ahí vemos cómo podemos crear o incluir dentro de nuestro sistema normativas que tienen otra visión, en este caso la visión de los pueblos indígenas, una visión distinta de los pueblos indígenas. Sin embargo, el límite al ejercicio de cualquier otro tipo de costumbre, de cualquier derecho propio, de cualquier derecho consuetudinario, es el abuso de los derechos humanos, en este caso los derechos de la mujer, así también los derechos de los niños, etcétera, ¿no? Pues podemos pensar muchos ejemplos sobre esta materia para que nos quede claro cuál es el límite. Y ese límite queda claro también en la configuración de la nueva Constitución para Chile, que también así lo establece cuando reconoce los sistemas de justicia en el nuevo sistema. Y ahí donde, bueno, yo les hablo también dentro de la guía, les converso sobre esta idea de la costumbre ancestral indígena como uso alternativo del derecho. Existen variados autores que hablan sobre el uso alternativo del derecho, como Pietro Barcelona, que él nos dice que el derecho es utilizado, y esta es la manera en que se plantea la visión del derecho, y que quizá puede ser muy diversa dentro de lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora, pero para Pietro Barcelona, tradicionalmente se ha utilizado el derecho al servicio de las clases dominantes, y ahora se trataría de usarlo al servicio de las clases subalternas, o por lo menos eso es el fenómeno que está ocurriendo en Latinoamérica en todos estos procesos de descolonización, es decir, cuando nosotros que pasamos por procesos en los cuales fuimos colonizados por terceros estados, que se produjo esta combinación de naciones y luego el diálogo intercultural entre las diversas naciones que se encuentran en un territorio, porque recuerden que yo les mencionaba en la clase anterior, y lo recuerdo por si quienes no lo recuerdan o no lo han visto, cuando hablamos de lo plurinacional nos estamos refiriendo entonces que dentro de un determinado territorio encontramos variadas naciones que se encuentran en ese mismo territorio, y cuando hablamos de interculturalidad nos referimos a una siguiente etapa, es decir, cuando ya no solamente reconocemos que existen dentro de un mismo territorio diversas naciones, sino que se producen puntos de cruce, puntos en los cuales conversan estas distintas naciones, y ahí es donde se produce lo intercultural. Y esto me dice Pietro Barcelona, qué es lo que están haciendo los pueblos indígenas, y de hecho lo hacen dentro del mismo sistema intercultural o internacional, es reconocer particularmente o utilizar el sistema internacional y utilizar los sistemas normativos nacionales en el reclamo que hacen los pueblos indígenas de ser reconocidos como tales, de que sus costumbres sean reconocidas e incorporadas dentro del marco normativo, de que Chile se reconozca como un Estado plurinacional, que la Constitución reconozca la existencia de los pueblos indígenas, que reconozca la prevalencia de los pueblos indígenas, que reconozca que estos existieron antes de la configuración del Estado chileno, y que reconozca las distintas especiales características que se mantienen en el tiempo de los pueblos indígenas en la Constitución, tiene que ver con esta utilización de clases humanas de el como una herramienta para indicar que el tiempo ha sido utilizado por las dominantes. Por ejemplo, el nacional antecedentes están de desconfiar la discusión dentro de la constitucional, diciendo vaya, pero que está poniendo de acuerdo a nosotros en particular, porque estaban acostumbrados a un voto de mayor poder que se encontraban en esta clase. Y yo digo, pues es un hecho probable a través del tiempo, porque
1980, ¿no? Cómo se escribió, quiénes la escribieron, cómo se produjo una verdadera consulta, de cómo se iba a cada artículo o cada cosa que se contenía en la Constitución, y que un plebiscito de salida, miedo en el plebiscito de salida, de cuáles podían ser consecuencias, si estaban organizados, votaban, yo no, pero votaban el resultado, no podríamos decir que iba la discusión democrática todos, ni mucho menos poder haber sido utilizado para sexual. Estamos en un momento de crisis institucional, donde conocen los derechos las y los chilenos. Esto es un tema que no conocemos, es un tema que nosotros conocemos dentro de nuestro sistema. Que a veces tengo dudas si está grabando el audio. De tener la clase aquí, voy a continuar un poquito más, voy a Fernando, nos vemos en un rato.